Era una mañana tranquila y soleada cuando los motores atronaron en el pequeño pueblo de Maple Ridge, destrozando el arrullo que solía colgar sobre el solitario restaurante de carretera. El estruendo se hizo más fuerte hasta que las ventanas temblaron y todas las cabezas se giraron cuando un grupo de motociclistas entró en el aparcamiento de grava. Sus chaquetas de cuero negras reflejaban la intensa luz. Entre ellos estaba su líder, Rex Malone, un hombre cuyo nombre pesaba mucho más que el rugido de su Harley. Su presencia imponía silencio. Era el tipo de hombre que parecía tallado en piedra, con ojos que hablaban de miles de kilómetros de caminos y arrepentimientos. La gente susurraba historias sobre él. Algunos le temían, otros lo respetaban, pero nadie conocía realmente a los hombres tras las cicatrices y los tatuajes. Si crees que la amabilidad puede surgir de los corazones más inesperados, que todos merecen una segunda oportunidad, entonces tómate un momento para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Kindness Corner, donde las historias reales de compasión cobran vida. Dentro del restaurante, el tintineo de las tazas de café se apagó a medida que los motociclistas tomaban asiento. La camarera, con su etiqueta de identificación Mara, se movía silenciosamente entre las mesas, con una sonrisa cortés pero cansada. Era joven, quizá de 30 años, con ojos cansados que soportaban el peso de demasiadas noches de insomnio. Cuando se inclinó para servir el café, Rex notó algo bajo su intento de animarse. Un leve moretón cerca de la mandíbula, medio cubierto por la base, de esos que ningún maquillaje podía ocultar por completo. No era la primera vez que veía algo así. Le despertó recuerdos de su pasado, el tipo de pasado que aún lo atormentaba cuando las noches se hacían demasiado largas. Mara trabajaba en silencio, con la mirada baja. Sus manos temblaban ligeramente al colocar un plato delante de él. La mirada de Rex se detuvo, no con ira, sino con preocupación. No dijo ni una palabra, pero en su interior algo cambió, una furia silenciosa mezclada con un dolor que no había sentido en años. Se vio reflejado en su miedo. Años atrás, había perdido a un ser querido por el mismo dolor, ese del que nadie hablaba, ese que se escondía tras puertas cerradas. Ese recuerdo había quedado enterrado bajo capas de aspereza. Pero ahora, de pie ante esta camarera magullada, volvía a la superficie. Afuera, el cielo se volvió gris y el viento empezó a levantar polvo del aparcamiento. Los otros motociclistas se rieron entre ellos, pero Rex no los escuchaba. Observó cómo Mara se deslizaba hacia la cocina trasera, con los hombros hundidos. La siguió con la mirada, notando cómo se estremecía cuando el gerente gritó una orden desde el otro lado del mostrador. El hombre era un grupo de hombres con una mirada malvada y ojos que ardían con una crueldad silenciosa. Y en ese momento, todo quedó claro para Rex. Horas después, cuando la gente del almuerzo disminuyó, Rex se quedó solo en el mostrador, fingiendo beber el último sorbo de su café. Vio al gerente pasar junto a Mara, golpeándola en el hombro con tanta fuerza que la hizo derramar el líquido. Ella susurró una disculpa, pero la respuesta del hombre fue brusca, venenosa. Rex apretó la mandíbula. Ya no había duda. No era solo estrés. Era miedo, de esos que atrapan a la gente en silencio. Esa noche, Rex no pudo quitarse de la cabeza la imagen de sus moretones. Estaba sentado en su garaje, con la luz de neón parpadeando entre las filas de bicicletas, perdido en sus pensamientos. Sus hermanos del club pasaron, bromeando y hablando en voz alta, pero apenas los oyó. No dejaba de pensar en cómo la vida le había dado una vez la oportunidad de ayudar a alguien y cómo había fracasado. Se prometió a sí mismo que nunca más. A la mañana siguiente, se decidió. Al salir el sol, Mara llegó temprano al trabajo, con el pelo recogido con cuidado, intentando ocultar una vez más la marca en la mejilla. Se sorprendió al ver las motos de los motociclistas ya alineadas afuera, con sus cromados reflejando la luz de la mañana.
Rex estaba sentado en el mostrador, esperando. Cuando ella se acercó, él le preguntó en voz baja si estaba bien. Ella asintió rápidamente, demasiado rápido, con una sonrisa temblorosa. Pero entonces, antes de que pudiera darse la vuelta, él volvió a hablar, no con ira ni con lástima, sino con una firmeza silenciosa que le decía que veía lo que otros ignoraban. Y en ese silencio, se quebró. Las lágrimas brotaron, derramándose sin que pudiera contenerlas. El gerente salió furioso por la parte de atrás, listo para gritar, pero Rex se puso de pie. La sala se quedó en silencio. Los motociclistas detrás de él se enderezaron, su presencia pesada y sólida. El tono del gerente vaciló mientras Rex caminaba hacia él, no rápido, pero con una calma que hizo que la arrogancia del hombre se derrumbara. Rex no alzó la voz. Simplemente les dijo a los hombres que herir a alguien más débil no lo hacía poderoso. Lo hacía digno de lástima. El gerente intentó protestar, pero una mirada a la docena de motociclistas detrás de Rex lo detuvo. Salió furioso, maldiciendo en voz baja, con su orgullo destrozado cuando la puerta se cerró tras él. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces Mara se giró, con el rostro surcado de lágrimas, y susurró un gracias tan débil que apenas salió de sus labios. Rex asintió y le dijo que no necesitaba agradecer a nadie, que solo necesitaba empezar de nuevo sin miedo. El restaurante estalló en un murmullo silencioso. La gente que antes había observado en silencio, ahora parecía avergonzada de su inacción. Un anciano incluso se levantó para aplaudir suavemente, y poco a poco otros se unieron hasta que el sonido llenó el pequeño espacio como un latido. La historia de lo sucedido se extendió por Maple Ridge al anochecer. Los hombres que una vez habían sido temidos se convirtieron en un símbolo de bondad inesperada. La gente comenzó a ver a los motociclistas de otra manera, menos como forajidos y más como protectores. Mara dejó su trabajo en el restaurante y encontró trabajo en una pequeña cafetería al otro lado del pueblo, donde el dueño la trataba con respeto. A veces Rex pasaba a tomar un café, no como un salvador, sino como un amigo que preguntaba por su bienestar. Cada vez que sonreía, ahora la sonrisa se reflejaba en sus ojos. Pero lo más sorprendente no fue lo que Rex hizo ese día. Fue cómo lo cambió. Durante años, había vivido tras muros construidos por la culpa y la pérdida. Ayudarla rompió algo. Le recordó que incluso los corazones más duros podían sanar a otros. Sus compañeros de club también notaron el cambio. Comenzaron a organizar viajes benéficos para refugios de mujeres, colectas de alimentos y trabajo comunitario. Lo que comenzó como un simple acto de valentía se convirtió en un movimiento que suavizó la percepción que todo un pueblo tenía de ellas. Una noche, meses después, al atardecer sobre Maple Ridge, Mara se encontraba frente al restaurante, ahora bajo nueva administración, y vio pasar una fila familiar de motocicletas. El líder levantó la mano al pasar, un silencioso reconocimiento, un vínculo formado no por palabras, sino por la humanidad compartida. Ella sonrió, con el corazón lleno, sabiendo que a veces la bondad no viene envuelta en manos amables. Llega rugiendo sobre dos ruedas, vestida de cuero, y con un corazón que ha conocido el dolor. Si esta historia te conmovió o te recordó que la verdadera fuerza reside en la compasión, por favor, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a Kindness Corner, donde celebramos la bondad que aún existe en este mundo. Antes de irte, comenta abajo. ¿Crees que incluso las personas más fuertes pueden tener el corazón más tierno? Y mientras la última luz se desvanecía tras las montañas, Maple Ridge recordó ese día, no por el rugido de los motores, sino por el silencio que siguió, cuando la bondad finalmente habló más fuerte que el miedo.